Hola amigos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Mi nombre es Lidia y os hablo otro día más desde Murcia, desde España. El tema que vengo a compartiros hoy es acerca del don de discernimiento de espíritus. Si este tema os interesa, os invito a que me acompañéis. Y antes de comenzar, amigos, quiero compartiros que este tema del don de discernimiento de espíritus os lo hablo con el respaldo de lo que Dios me va revelando acerca del tema, de mi propia experiencia, de qué se vive y qué compone, ¿no?, este don. Y también, pues no lo hablo así porque sí, porque cada tema que yo comparto aquí en el canal, detrás hay experiencia, confirmación de Dios para hablar del tema, lo que va resonando a cada semana o a cada vídeo conforme a lo que Dios me dice. De hecho, yo tomo notas de lo que quiero compartiros, de lo que voy aprendiendo, de lo que Dios me va revelando, y en esas notas, en esos archivos que guardo, un día que le preguntaba yo a Dios de qué íbamos a hablar, abrí mi Biblia y en Esdras 6.1 me dice: y dio la orden de mirar en la casa de los archivos. O sea, fue impresionante. O sea, de cada cosa que le voy preguntando, diciendo, me va dando confirmación. Así que todo lo que comparto lo hago con muchísima convicción. También me estaré apoyando en un vídeo de Paula, de Cristianos contra el Abuso Narcisista, que habla de este tema, más añadiré de mis experiencias y más base bíblica acerca de esto. Y sin más rodeos, amigos, voy a empezar con que este don se compone de cierta estructura, ¿no? Es un don espiritual que procede de Dios, de su Santo Espíritu. No tiene que ver con el intelecto. Sí que hay personas, como dice Paula en su vídeo, que disciernen bien a través de su intelecto. Mas de lo que vamos a hablar hoy es un discernir espiritual entre el bien, entre el mal, y en una persona podemos llegar a ver si se está comportando desde su propia humanidad, en un espíritu del mal o en el Espíritu Santo de Dios. Como dijo Cristo, por sus frutos los conoceréis. Este don se describe en 1 Corintios 12, donde se nombran todos los dones, varios dones, y entre ellos está el discernimiento de espíritus. Este don nos lo da Dios, como dice Efesios 1.17, que dice: os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es un espíritu de revelación, de sabiduría en el conocimiento de Dios, o sea, de lo que conoce Dios podemos conocer nosotros con el Espíritu de Dios. Otra composición que se describe en Juan 16.13, espíritu de verdad. Él os guiará a toda la verdad y os hará saber las cosas que han de venir. Léanlo completo. Y esto no solamente habla de la verdad en cuanto a lo que dijo Cristo, que también es una de sus funciones. El Espíritu Santo nos recuerda de lo que dijo Cristo. Si hemos comido de esas palabras, crecemos en espíritu, porque así dice Juan 6.63, mis palabras son espíritu. Si tú quieres crecer espiritualmente, tienes que llenarte de las palabras de Dios, al igual que cuando quieres formarte en otra área de aquí, más del mundo, y tomas un libro para formarte en algún conocimiento y tienes ese conocimiento dentro, pues cuando tú lees y escudriñas de las escrituras de la Biblia, creces en espíritu, porque así dice, mis palabras son espíritu y son vida. Y dice, y más conviene incluso ocuparnos de estas cosas, o sea, del estar leyendo de las escrituras, ¿no? Como el ejemplo de Marta y María, que Marta estaba afanada con muchas cosas y María se sentó a escuchar de la palabra del Señor, y el Señor le dijo, bien ha hecho María, y esto que ha escogido no le será quitado. Así que es un privilegio poder leer la Escritura, la Biblia, y es primordial para crecer espiritualmente. También, como dice el Salmo
51:6, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Necesitamos en lo íntimo, como dijo Cristo, entra a tu cuarto y cierra la puerta para hablar con Dios, leer de las Escrituras, hacerle preguntas, porque Él responde, como dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. También este don se compone del Espíritu Santo de Dios, de doctrina, o sea, el fundamento, las palabras de Jesucristo, de ciencia y de profecía. Si nos fijamos una cosa que dijo Pablo en 1 Corintios 14:6 y en Filipenses 1:9, que dijo que ¿qué aprovechará si yo os hablare sin revelación, sin ciencia, sin profecía o sin doctrina? Como diciendo, necesito hablaros con estas 4 cosas. Y también en Filipenses 1:9 que dijo, aprendan de toda ciencia y de todo conocimiento. O sea, para aumentar este don necesitamos crecer en varios conocimientos, tanto bíblico como científico, como de qué se compone, por ejemplo, de nosotros que somos el templo de Dios, cómo estamos hechos, cómo funciona nuestra mente, nuestras emociones. Todo ese conocimiento acerca del discernimiento espiritual y demás es una de las composiciones que tiene este don. Con él puedes ver lo que hay, por ejemplo, en una persona, como he dicho en Efesios 1:17, que tenemos del conocimiento de él, ¿no? Este don está relacionado, como dicen las Escrituras, que el cuerpo de Cristo se compone de su cabeza, su mente y todo el cuerpo, cada parte tiene una función y no puede estar una parte del cuerpo sin la otra, como nosotros, que necesitamos todo nuestro cuerpo, pues así pasa. Y en este don está más relacionado con el tema del discernir, del conocimiento de la mente, porque así dice 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y así tenemos el ejemplo en Juan 2:24-25, donde Cristo con este don dice, y él mismo no se fiaba de ellos, ¿no? De unos hombres. Dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio de lo que había en el hombre porque él conocía lo que había en sus corazones. Con este don podemos discernir de intenciones, con este don podemos soñar incluso cuando nos quieren mentir, cuando tienen algún plan perverso contra nosotros. Este don nos revela de esas cosas y nos hace ver si una persona está actuando en su humanidad, en su carne, en un espíritu del mal o en el Espíritu Santo de Dios. Por sus frutos los conoceréis. Este don se puede desarrollar y es progresivo, va en aumento poquito a poco. Al inicio verás menos, o sea, este don que hace que tengas una amplia visión, no solamente del mundo terrenal, sino del mundo espiritual, va de poco a más, así como dice en Isaías 40:11, que Dios pastorea suavemente a las recién nacidas, a las ovejas recién nacidas, las pastorea suavemente, esto es nosotros los creyentes que seguimos al buen pastor que es Jesucristo. Ha alineado este pasaje con lo que dijo Jesucristo en Juan 16:12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. O sea que va de poco a más. Mas es nuestro deber crecer en él. Así decía Pablo, quieran los dones mayores, quieran crecer en ellos, pídanselos a Dios. Y en Hebreos 5:11 al 14, que os lo leo en un momento, dice así, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño.
Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento entre el bien y el mal. Este don te va a dar la posibilidad de discernir entre el bien y el mal, y aquí como Pablo, Dios a través de Pablo exhorta de que se necesita crecer, que necesitamos ir dejando de esa papilla, ¿no?, de ese alimento suave en cuanto a las cosas de Dios, del reino de Dios y demás, a ir cada vez teniendo más discernimiento, más experiencia con Dios a nivel no solamente aquí terrenal, sino espiritual. Y si alguno de vosotros, como dice en Santiago 1:5, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios para crecer en este don. Y os comparto ciertas fuentes que te pueden hacer crecer en sabiduría. Tenemos los proverbios en la Biblia, tenemos los salmos de David, que para el alma, para todo el tema de la gestión emocional, o incluso David, que batalló con tantísimas personas perversas, de carácter psicopático, narcisista. Tenemos el ejemplo de la vida de Jesucristo, cómo él actuaba incluso con personas así, con los fariseos, que tenían de este carácter narcisista. Y también tenemos ciencia, como hemos compartido antes, que Pablo decía: ¿qué aprovechará si no os hablaré con ciencia, con revelación, con doctrina, con profecía? Y la profecía en este caso sería la que viene al caso del tema de los narcisistas, de los psicópatas, segunda de Timoteo 3, que describe su carácter y dice: a esto se evita. Y ahora, como he comentado antes que me iba a apoyar en el vídeo de Paula de Cristianos contra el abuso narcisista, del vídeo del discernimiento espiritual, pues ella comparte que hay 8 enemigos de este don, que no dejan que este don crezca en ti, que avance y demás. Yo los he resumido un poco y ella habla, por ejemplo, de la ingenuidad. En mi propio caso sé que anteriormente yo pensaba que todas las personas tienen su corazoncito, que todas las personas pueden cambiar o que todas las personas tenían mi mismo sentir o empatía, sin yo conocer lo que era el término de la empatía, pero pensaba que podían llegar a ser como yo en mi interior, ¿no? Y cuando descubres del narcisismo, de la psicopatía, que descubres que no tienen afecto natural, que no tienen empatía, pues todo eso te saca, ¿no?, de esa ingenuidad. Hay personas que en esa ingenuidad pues son abusadas porque no nos enseñan incluso a poner límites, no nos enseñan de esta temática y los depredadores lo aprovechan. No estoy hablando de que sea nuestra culpa o la culpa de una persona ingenua, sino es algo que ellos aprovechan. Por eso es bueno que estemos hablando de todos estos temas. Y también la Escritura hace clara diferenciación entre personas piadosas y personas impías. El rey David le decía: Señor, sabes que soy piadoso. Job le decía: Señor, sabes que no soy impío. O el Señor Jesucristo, que cuando se dirigía a uno le decía: este es varón piadoso. En los proverbios habla de los necios, de los perversos, de los sabios. Hay clara diferenciación de que hay distintas personas en este mundo. La misma parábola del trigo y la cizaña que habló el Señor. Y hay indicaciones de apartarnos de ciertas personas. Hay pasajes bíblicos donde dice evitar, alejarse, no vayas con ellos. Habla de que hay lobos disfrazados de ovejas, que en 2 de Timoteo 3 que dice que tendrán apariencia de piedad, que hay falsos, que el mismo Satanás incluso, dice la Escritura, se disfraza de ángel de luz. O sea que necesitamos salir de esa ingenuidad y tener discernimiento. Y este don es muy necesario. De hecho, vinculo un poco este vídeo con el final del anterior vídeo que he compartido, porque nos va a ser necesario para poder superar, como dije, de cómo sanar en cuerpo, alma y espíritu. Si queremos estar más sanos a nivel espiritual, nos es bueno este don. De hecho, si la Escritura incluso habla de que tenemos que apartarnos de ciertos hermanos creyentes, que no es que sean malos ni perversos, pero por ciertos motivos dice: no andéis con ellos, o amonestarlos, no los tengáis como enemigos, pero no os juntéis,
O sea, imagínate si hay instrucción para gente incluso más sana, pues cuánto más para apartarnos, salir de esa ingenuidad y poner límites. Otro enemigo de los que ella comparte, de que no nos deja crecer en este don, son los grupos o el pensamiento grupal, ¿no? El pensamiento colectivo. En mi experiencia recuerdo que en familia disfuncional uno de los miembros decía: no vamos a estar todos equivocados, y ella en razón, si ella está sola será por que nosotros tenemos la razón. Y ahí el Espíritu Santo contestó y le dijo, porque sé que fue algo así como que salió de mí y no lo pensé ni nada, que la mayoría escogió a Barrabás y crucificaron a Jesucristo. Así que el pensamiento grupal no es una certeza de que esté la verdad con el grupo. A veces la verdad está con uno solo, como dice Paula, en toda una generación, y Dios le revela a uno solo ciertas cosas que de todo un pueblo o de todo un grupo están mal. Tenemos los ejemplos de los profetas, Jeremías, que padeció hablándoles de su hipocresía, y mira todo lo que le hicieron y todo lo que padeció, porque el grupo se oponía a las palabras de Jeremías. Otro enemigo que tenemos en este don que nos impide crecer es, por ejemplo, el ego, ¿vale? Ella lo habla con otras palabras, pero yo lo he resumido con el ego de la persona, ¿no? Esa parte de nosotros que se siente afectada si nos lisonjean, si nos dicen cosas bonitas. Con este don eso se puede ir quitando y podemos ser mucho más inmunes al tema del bombardeo amoroso, de la atención, de cuando nos intentan engañar con suaves lisonjas y palabras, ¿no? Como dice la Escritura, que engañan a los ingenuos por medio de suaves lisonjas y mentiras. Y también que no nos afecten el tema de la infatuación, la concupiscencia, el idealizar a alguien. A veces tenemos a esa persona idealizada como una persona piadosa o una persona de bien, y Dios nos está intentando mostrar otra cosa a través del Espíritu Santo, pero pues entramos en una negación, que esto sería el siguiente enemigo. Queremos minimizarlo, racionalizarlo, justificarlo, excusarlo, empezar a decir: no, esta persona ha tenido un muy mal día en el trabajo, tuvo muy mala infancia, en el fondo es buena persona, todos tenemos nuestro corazoncito, y todo eso hace que no veamos la realidad de lo que Dios nos quiere mostrar y la dirección que quiere que tomemos. Y a veces pues la persona pues sigue ahí bajo ese abuso porque se niega a abrir los ojos. Muchas de las víctimas que hacen ayuno, que empiezan a orar por el narcisista, lejos del narcisista comportarse mejor, empieza a comportarse peor, porque es una manera en la que Dios abre los ojos de las víctimas y los libra del opresor. Como en el ejemplo de los hebreos que sacó del faraón, recordamos que endurecía el corazón del faraón, y los hebreos no tuvieron más remedio que salir en liberación y dar pasos para escapar de ese opresor. Con mano fuerte Dios los sacó y no hizo que el faraón se pusiese más blando, sino más endurecido. Por eso a veces estos ayunos, estas oraciones por el narcisista, lejos de ponerlos mejor, Dios te va a decir: no es mi deseo que estés con una persona de 2 de Timoteo 3, porque bien dice la profecía, a esto se evita. Luego otro enemigo es el miedo, la cobardía, el qué dirán, la sociedad, ¿no? Los roles sociales: es mi madre, es mi padre, es que es no sé qué figura, ¿no? Y claro, pues se tiene como algo intocable, la familia es lo primero, así tipo mafia, cuando Cristo en los evangelios dijo: no solamente he venido a traer paz, sino espada, y pondré al hijo contra el padre contra el hijo, la madre contra la hija, y haré disensión. O sea, y Él no corta por una división maligna como el enemigo que nos enfrenta unos con otros, sino que Dios separa la luz de la oscuridad, y la luz alumbra para los que están en oscuro, pero ellos muchas veces no quieren ser expuestos, no quieren venir a la luz para que sus conductas no sean expuestas, y nosotros tenemos que ir a ser lo que dijo Cristo: luz y sal, a donde seamos recibidos. Como dijo: donde nos reciban, sacudid el polvo de vuestros pies y seguir adelante.
pero muchos por miedo a ser rechazados, por heridas de abandono, por heridas de traición, de rechazo, por heridas de no querer perder. A veces uno dice, ¿y ahora qué? Empezar de nuevo, llevo tantas cosas vividas con esta persona, tantos años, y te llega esta revelación y empiezas a entender que estás con alguien así o en una familia disfuncional, y se puede hacer difícil no querer vivir ese exilio o no querer vivir esa soledad, pero si te atreves a atravesarlo, después será mucho mejor y habrá mucho más crecimiento en ti, sanidad, paz, como lo que dice el vídeo de Paula de Cristianos contra el abuso narcisista, lo que ganas cuando sales de círculos tóxicos. Se siente mal, se siente feo, por ejemplo en esas difamaciones cuando todos hablan mal de uno y uno está solo, pero como dijo en el libro de Job, dice, aunque el enemigo me inicie proceso, aunque hablen mal de mí, dice, Dios testificará por mí. Dios es tu testigo, Dios sabe todo, ha visto la verdad y Él está contigo. Luego otro enemigo y por último las emociones, el tema de la disonancia cognitiva, el a veces sentir una cosa y pensar otra, esa diferencia entre el corazón y la mente, ¿no? Luego también el estar en gratitud, en deuda con esa persona nos hace negarnos a ver la realidad o lo que el Señor con este don de discernimiento nos está intentando mostrar. Por el enamoramiento, como dice Paula, puede afectarnos el tomar una decisión porque al estar las emociones involucradas nos es más difícil hacerle caso a la razón. Por eso es bueno crecer en todo esto que hemos descrito anteriormente y practicar, como dijo Pedro en su segunda carta en el capítulo 1, que al conocimiento apliquemos dominio propio. Es bueno aplicar el dominio propio, practicarlo, crecer en él, porque si tú tienes un conocimiento, o sea, si ya sabes, si ya ves, es bueno que practiques el dominio propio, porque cuando no está ese conocimiento, si tus emociones se ven afectadas, al no tener el conocimiento, ¿ante qué pones dominio propio? ¿Cómo puedes poner un límite? ¿Cómo puedes decir que no si no conoces? Y encima tus emociones están involucradas, pues es mucho más difícil. De hecho, no obstante, tuve yo, por ejemplo, un caso de acoso donde me perseguía un psicópata con el tema de darme atención, con ciertas lisonjas, y se me vieron afectadas las emociones. Y por tener el conocimiento y saber de lo que se trataba, pude poner límites a esa persona psicópata porque tenía el conocimiento, ¿no? Lo que está hablando Pedro, al conocimiento pónganle dominio propio y a ese dominio propio paciencia. Ten paciencia a la hora de, por ejemplo, cuando pones un contacto cero, un límite, paciencia con todas esas emociones, con todo lo mal que se pasa, y cuando todo eso pase, aplica, como él dice también, la piedad, porque eso te liberará, te hará sanar por dentro. Y por último, amigos, os voy a compartir 3 ejemplos que he podido vivir. Tengo muchísimos, pero por motivos de tiempo pues no lo voy a compartir todo. Pero 3 ejemplos donde reafirmo que Cristo dijo, mis palabras son espíritu. Si tú estás lleno de sus palabras y tienes a lo mejor un movimiento espiritual, quizás en una persona que está movido o tiene un trasfondo espiritual hacia tu persona, vas a poder, incluso escuchando, descifrar o discernir de qué se trata. Y en uno de los casos me pasó como Pablo con un espíritu fariseo que se oponía fuertemente a mis palabras, ¿no? Ese caso que está registrado en 2 de Timoteo 4, 14, 15, o también donde Jesús tenía la oposición de los fariseos que se oponían a sus palabras o a escuchar de sus palabras. Esto da testimonio de que esta oposición o este espíritu fariseo que frenaba las palabras de Pablo, descrito en 2 de Timoteo 4, del 14 al 15, pues también puede venir incluso de los tuyos, quizás de madre tóxica, padre narcisista, psicopático o alguna persona de tu círculo, puede ser incluso los que más se opongan. Y
en esta misma persona pude escuchar de su propia boca, como dijo en Lucas 4:34, tras un conflicto que tuve así con ella, dice: ¿has venido para destruirnos a todos?, me decía esta persona. Y esto está escrito literalmente en una de las situaciones que vivió a modo espiritual Jesucristo con una persona que tenía espíritu del mal. Y por último, el último caso sería Mateo 12:44, donde en una reunión que no tenía nada que ver con este tema, él hablaba dirigiéndose a mi persona de manera encubierta y también disfrazándolo como que iba con otro tema, pero hablaba de quiero entrar y encontrarme la casa barrida, adornada, como dice en Mateo 12:44, donde que el espíritu inmundo que se va quiere volver y entrar a la persona, quiere encontrarse la casa desocupada, barrida y adornada. Así que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo de Dios, cultivando nuestra espiritualidad, practicando de lo que Él nos mandó, pues para que todo este tema no se dé, y el discernimiento espiritual nos ayuda a descifrar y a ver estas cosas. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Quiero daros las gracias por todos los que os animáis a expresar de vuestras experiencias, a compartir. Espero que el tema de hoy os haya sido de luz, quizás tengas este don y te sea para crecimiento, para identificarlo. Si os ha gustado el vídeo amigos, podéis dar a like, comentar, compartir, suscribiros y dar a la campana que os siga llegando más contenido. Aquí os dejo mis redes sociales que podéis echar un vistazo, a vuestra disposición están, y si Dios quiere nos veremos en un próximo vídeo. Un beso fuerte amigos.